Roberto Martínez. Roberto Adrián Martínez Osuna, creador de contenido mexicano, ingeniero de software y escritor nacido en Monterrey, Nuevo León. Cuenta con más de 11 millones de seguidores y su trabajo ha sido reproducido más de 3,000 millones de veces. A su corta edad, se ha convertido en uno de los líderes de opinión más importantes de su generación, creando diversos proyectos sociales, además de contenido audiovisual. Ha publicado 3 libros bestseller a nivel nacional, con los cuales ha vendido más de 70,000 copias. Su podcast, Creativo, es uno de los más importantes a nivel Latinoamérica, con más de 290 capítulos, en el que ha entrevistado a grandes personajes como Diego Luna, Chumel Torres, Jimena Sariñana, Camilo Luisito Comunica, entre otros. Demos la bienvenida a Roberto Martínez. Fuerte aplauso para recibirlo. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Se escucha o no? ¿Me escuchan bien? ¿Sí? ¿Qué ha habido? ¿Qué ha habido? Oye, qué bonito auditorio, la verdad. Qué bonito auditorio. Me gusta siempre apreciar la arquitectura de los lugares y este es uno muy bonito. Y también qué bonito estar aquí en León, de verdad, un gustazo estar aquí con ustedes. Gracias por prestarme su tiempo un ratito. Va a ser una conferencia interesante, va a ser una actividad un poco dinámica. Voy a empezar con un monólogo de unos 15-20 minutos y luego va a ser como una pequeña entrevista, entonces va a estar muy bueno. Antes que nada, veo que la mayoría de aquí somos muy jóvenes. ¿Cuántos años tienen más o menos? Ok. ¿Quién tiene más de 20 años? Ok. ¿Quién tiene menos de 20 años? Ay, saquen ahí su identificación, ¿no? ¿Quién ha visto el podcast Creativo? Ok. ¿Quién ha visto el podcast Cosas? Ok, también. ¿Quién me ha visto en un meme o algo así? Ok. También, sí, también soy el vato de los memes. Aunque ya hace rato que no me sacan memes y eso la neta es que me mantiene tranquilo. Pues bueno, mi nombre es Roberto Martínez, tengo 30 años de edad, soy de Monterrey, Nuevo León. ¿Cómo ve la gente de León a Nuevo León? Como que está un poco molesto, ¿no? Como que existe un Nuevo León, está un poco molesto para León. Siempre no sé, también cuando estaba en Laredo y me fui a Nuevo Laredo, como que se me hace extraño que creen nuevos algo. Pero bueno, yo soy de Monterrey, Nuevo León, eso no tiene nada que ver con la conferencia. Y el día de hoy, pensando un poco en el público y pensando un poco en el evento que tiene que ver con la paz, ahorita que estaba pensando en cómo iba a formular lo que iba a decir, se me ocurrió platicar de mi historia, pero desde un punto de vista mucho más práctico. Les platico. Ahorita en este momento, junio, para mí es en donde empiezan mis vacaciones, entonces vengo de un mes bien cargado que fue mayo, en donde grabamos muchísimos episodios del podcast, adelantamos una temporada y media y fue un mes bastante productivo y justamente en estos días es donde estamos terminando y cerrando estos episodios. Y el día de ayer me tocó jugar en Ciudad de México un torneo de póker, porque sí, porque me invitaron. Como que los de una liga de póker profesional dijeron, oye, pues te queremos invitar a un torneo de póker, ¿jalas? Y como yo creo que ellos creyeron que a lo mejor no me iba tan bien o no sabía jugar, pero la verdad es que me defendí y pues el torneo, que era un torneo de profesionales, me acabó yendo muy bien. Llegué a la mesa final y quedé en 9º lugar. Entonces, pues a lo mejor esta es mi última conferencia como podcastero y me lanzo de jugador de póker, ¿no? Pero estaba intentando reflexionar un poquito sobre la vida y sobre el póker. Y fíjense que últimamente he estado con esta idea de que creo yo que la vida es este balance perfecto, o no es si perfecto, pero cuando menos este balance o esta mezcla entre mérito y suerte, ¿no? Y creo que el póker, el Texas Hold'em, conjuga muy bien como que estas dos variables, ¿no? Y también hay otro juego que creo yo que conjuga muy bien estas dos variables. ¿Alguno de ustedes ha jugado Mario Party, por ejemplo? Mario Party es un juego que a lo mejor ya no es de gente tan joven, pero yo lo jugaba cuando estaba más chico. Y Mario Party es este juego en donde tú eres Mario, Yoshi, Luigi y estás como en un tablero y juegas un juego de mesa virtual, ¿no? Y en este juego de mesa tú puedes hacer todo bien. Puedes caer en las casillas correctas, puedes ganar todos los minijuegos y puedes hacer todo lo correcto para ganar. Pero al final del juego siempre llega Bowser y él empieza a entregar estrellas a quien él se le antoje. Entonces a lo que voy es que no necesariamente la persona que merece ganar acaba ganando el juego.
Y creo que de eso se trata la vida, y eso es la vida en una gran parte, ¿no? No necesariamente las personas que tienen más mérito, las personas más inteligentes o las mejores personas o las personas más bondadosas son las que les acaban pasando estas cosas positivas. Y creo yo que esto tiene mucho que ver con el concepto de la paz, ¿no? Porque la paz creo que se puede analizar en dos tangentes. Existe la paz en un nivel micro, que es una paz interior. Y hay una cita que me gusta mucho de Conor McGregor, que es este peleador de la UFC, que dice, si no hay paz en lo absoluto, si no hay paz en el interior, no hay paz en lo absoluto. O sea, la paz interior es lo que genera un ambiente en el que nos sintamos tranquilos. Y la paz a nivel macro es precisamente generar estas condiciones estructurales y materiales para que la gente pueda tener el lujo de perseguir sus sueños. Porque hoy en día les voy a platicar un poquito de lo que yo hice, de las herramientas que a mí me ayudaron, pero entiendo completamente que esto es un lujo. Y el generar acciones de paz o acciones bondadosas es precisamente crear las estructuras para que todo el mundo tenga el lujo de perseguir sus sueños. Entonces, antes de empezar el torneo de póker ayer, yo como no era profesional, empecé a buscar consejos. Le empecé a decir a gente que me había invitado, gente que era profesional de póker, que me aconsejara cómo jugar este torneo, ¿no? Y pues me dijo la persona que me aconsejó, que se llama Santiago, que él jugó otro torneo y quedó en tercer lugar y le fue muy bien. Él me dijo, carnal, pues no es como que yo te puedo pasar lo que yo sé, pero lo que yo te puedo dar son herramientas con las que tú puedes abordar las manos que a ti te toquen. Entonces me dio estas herramientas, me dijo, esto se trata de crear una historia convincente para que la gente te la crea, ¿no? En ese torneo, pues tú ibas a ser el güey que todo el mundo decía que no era tan bueno, entonces aprovecha esa posición. Y eso es lo que yo quiero hacer con esta conferencia. En lugar de contarles mi historia y decirles, oye, pues sabes que si haces esto, esto, esto y esto, vas a llegar a tener un podcast posicionado. En lugar de hacer eso, que eso nunca funciona porque todas las historias están incompletas y son historias desfasadas y no necesariamente se cumplen, en lugar de hacer eso, lo que voy a dar es compartirles 5 herramientas que a mí me hubiera gustado entender realmente cuando yo estaba en esta vida del estudiante. Que esta vida del estudiante, la neta es que es una vida bien bonita, porque es una vida en donde estás constantemente aprendiendo, estás ahí pues de repente en el desmadre, y ahora ya que tienes como 30 o ya empieza a crecer, empiezas a ver con nostalgia esa etapa de tu vida. Entonces, estas son las 5 cosas que me hubiera gustado realmente interiorizar cuando yo estaba en esta etapa de estudiante. Y la primera, definitivamente, es estar abierto a aprender de todo. Creo que vivimos en este mundo en el que se nos vende un caminito de tienes que ser ingeniero químico, tienes que ser tecnólogo, tienes que ser licenciado en comunicación. Y nos venden este mundo en donde existen estos caminitos predeterminados que evidentemente no le hacen justicia a lo complejos que somos nosotros en nuestro interior. O sea, obviamente te puede gustar la comunicación, te puede gustar la programación, pero tú eres más que una carrera, ¿no? Entonces, cuando más pronto te empiezas a dar cuenta de esto, empiezas a generar estos híbridos, empiezas a generar estas combinaciones de herramientas que se vuelven bastante atractivas. Es como, por ejemplo, cuando vas a un restaurante de pokés. ¿Alguien aquí hay un restaurante de pokés? Son estos bowls que le puedes poner tu arroz o le pones alguna base y luego le puedes poner una proteína y le pones ingredientes aparte. Bueno, es una comida un poco mamadora, la neta. A lo que quiero llegar es que la carrera o la profesión que te dan por default acaba siendo como esta base, ¿no? Es como una cazuela y la base que tú le pones a tu vida es tu carrera universitaria. Que tu base puede ser ingeniero químico, a lo mejor estudiar comunicación, a lo mejor estudiar ciencias políticas, no sé. Pero la base, eso es simplemente una base. Muchas veces lo que le agregamos a la base acaba siendo mucho más importante para determinar si el platillo es bueno o no. Por ejemplo, hay gente que le gusta el atún y pues le agregaría atún. Hay gente que le gusta el salmón, le pondría salmón. Hay gente que a lo mejor dice, como yo, de que, oye, carnal, si le pones chile morrón, pues a mí no me va a gustar, independientemente de la base. Entonces, muchas veces estas habilidades con las que complementamos nuestro camino por default se vuelven lo más definitivo de nuestra vida. Y de eso se trata para mí la vida del estudiante. El empezar a encontrar estas herramientas y ver cuál te gusta y ver cuál no te gusta para que tú tengas una caja de herramientas con la cual puedas resolver los problemas de tu vida. Porque existe una frase que me gusta mucho que dice que si solamente tienes un martillo, todo parece un clavo.
Sin embargo, si tú empiezas a agarrar estas herramientas de distintos lados, pues vas a tener un híbrido de cosas que te van a poder funcionar. Entonces, el primero sería definitivamente aprender de todo. Ahora, la segunda, y esto es algo que también me hubiera gustado entenderlo cuando tenía 20, 18, 17 años. Esa edad es clave. Y es esta idea de que la vida es un experimento práctico. A mí me gusta mucho una frase, y de hecho con eso empecé mi segundo libro que se llama El arte de perder. Y es una frase que escribí en latín para hacérmela interesante, y la frase en latín es solvitur ambulando, pero en español se traduce a se soluciona caminando. Y me gusta mucho esta frase porque me gusta el significado literal de la frase, pero también el significado metafórico. Caminar es una actividad hermosa, es una actividad que hace que tu mente se empiece a agitar y te empieza a generar ideas. Hay infinitas historias de grandes genios en la humanidad que han utilizado la caminata para resolver sus más grandes problemas. Está la historia de Tesla, Bill Gates hace lo mismo. Caminar realmente es una actividad muy chingona que si no la hacen se la recomiendo. A mí me gusta honestamente mucho caminar. Pero el sentido metafórico es igual de poderoso. O sea, yo creo genuinamente que la vida es un experimento práctico y no existe algo más poderoso que acostumbrarte a no quedarte paralizado, a no quedarte congelado. Entonces, si nos acostumbramos desde bien chicos a empezar a probar nuestras ideas, a sacar nuestras ideas al mundo, a publicar nuestros videos, a publicar nuestros proyectos, todo esto se vuelve mucho más fácil. Porque creo yo que todo mundo nacemos con una foto en nuestra cabeza, en nuestro inconsciente, de quiénes somos, ¿no? Como que todo mundo cuando nace, pues ahí como que tiene una idea de más o menos qué le gusta y qué no le gusta. Pero el problema de esta foto es que es una foto que tiene muy baja resolución. Cuando tú naces, pues tú empiezas en el mundo y dices, ay cabrón, ¿qué estoy haciendo? No sé. Y empiezas a llorar porque respiras y te generas esta experiencia que es muy fuerte en un principio. Y conforme vas creciendo, empiezas a experimentar y empiezas a hacer ciertas cosas que le empiezan a agregar resolución a tu fotografía interna. La práctica le agrega resolución a tu fotografía interna. ¿Y de qué te sirve eso? Pues es bastante poderoso. El saber qué es lo que quieres es una bendición que no todo mundo alcanza. Incluso eso llega a ser una ilusión, pero cuando menos el tú tener la capacidad de saber qué te gusta y qué no te gusta es una herramienta que te abre muchísimas puertas. ¿Por qué? Porque al saber tú qué es lo que quieres y qué no es lo que quieres, es bien fácil empezar a decir sí y no. Entonces la segunda cosa es acostúmbrate a crear. Solvitur ambulando, se soluciona caminando. Ahora, la tercera etapa o la tercera cosa que me hubiera gustado entender. Y esto tiene que ver con, bueno, Roberto, qué padre que nos estás diciendo que aprendamos más cosas, que nos acostumbremos a publicar, pero específicamente, ¿qué aprendemos? O sea, ¿qué es lo que nos podría ayudar? Y pues bueno, esa es una pregunta que puede cambiar con el tiempo, pero yo creo que existen habilidades en este mundo que independientemente de lo que te dediques, te van a ayudar. El autor Tim Ferriss se refiere a ellos como habilidades catalizadores. Son estas habilidades que independientemente de lo que te dediques, te van a abrir muchísimas puertas. Entonces yo me enfocaría específicamente en adquirir esas habilidades. ¿Y cuáles son esas habilidades? Pues son esas habilidades que a nadie les cae mal, ¿no? O sea, tú puedes ser un experto en finanzas, por ejemplo, y puedes tener doctorados y maestrías y puedes ser una eminencia en el tema. Pero si tú le agregas a toda esa experiencia la capacidad de saber hablar en público, se te abre otro mercado completamente distinto, ¿no? En el tema de mercados, hay un libro que me acuerdo que me enseñaron en la escuela que referenciaba a los mercados. Y este economista o mercadólogo, no sé qué era, tenía estos conceptos a los que se refería dentro de los mercados como océanos, ¿no? Y él decía que los océanos rojos son los océanos que están bien competidos. Son los océanos que la neta está bien difícil poder sobresalir. Por ejemplo, el podcast en el 2023 es un océano rojo completamente porque ya hay más podcast que gente que escucha podcast. Entonces el podcast es un océano muy rojo. Sin embargo, si le empiezas a agregar estas habilidades catalizadoras, empiezas a encontrar mercados que ya no son tan competidos. Y eso se le conoce como océanos azules. Entonces agarrar estas habilidades te abre una infinidad de puertas. ¿Por qué? Pues porque si el día de mañana cuando te dediques a las finanzas tienes tus fuentes de ingreso diversificadas, pues vas a tener mucho más leverage, como le dicen en inglés, mucho más palanca, ¿no? Si solamente tienes un trabajo y de ese trabajo vives, la persona que es tu jefe tiene demasiado poder sobre ti. Sin embargo, si tú con estas habilidades eres capaz
de diversificar tu fuente de ingresos, tú le empiezas a quitar ese poder a esas personas que están en las posiciones de poder. Entonces el día de mañana si eres una eminencia en finanzas y sabes hablar en público, puedes empezar una carrera de conferencista y diversificas tu fuente de ingresos. Saber hacer videos. ¿Qué método de comunicación más efectiva hay hoy que saber hacer videos? Si tú sabes grabarte, editar y publicar un video en redes sociales y sabes comunicarte de una manera adecuada enfrente de la cámara, carnal, tienes una puerta abierta gigantesca para poder casi hacer lo que sea, ¿no? Entonces, el enfocarte en estas habilidades es clave. Saber negociar. Oye, tú puedes ser una eminencia en el tema que tú quieras, pero si no eres capaz de decir qué es lo que quieres y no eres capaz de tener una conversación incómoda y decir, oye, esto no me parece y esto sí, vamos a llegar a un punto medio. Si tú no sabes negociar, puedes ser la persona más cañón en el tema que tú quieras, pero no vas a poder sobresalir, ¿no? Entonces, estas habilidades son las que se vuelven importantes. Sí, definitivamente tener la carrera y tener el fondo es importante, pero llega un punto en donde estas habilidades catalizadoras te abren muchísimo las puertas. Yo diría que saber programar también es una de esas habilidades, pero pues bueno, yo soy programador, entonces puedo estar sesgado. Pero a lo que voy es que busquen estas habilidades que independientemente de lo que sean, te abran puertas. Y el cuarto punto que me hubiera encantado también tenerlo bien aterrizado cuando era más chico es métete a proyectos, porque ligándolo con la parte de Solviturambulando, métete a proyectos en donde independientemente de lo que pases, vas a acabar ganando. Y para ahondar un poquito en esta idea, me gustaría explicarles las 3 formas en las que yo creo que tú puedes ganar en un proyecto. Porque obviamente, pues cuando estamos chavos, tenemos 20 y tantos años, pues nos queremos meter a todos los trabajos posibles y queremos agarrar un trabajo bien chingón, pero no siempre es fácil. La verdad es que pues no siempre es fácil, no tenemos la experiencia o nos ofrecen puestos en donde no nos pagan tan bien. Entonces, para mí existen 3 maneras en donde tú puedes escoger tus proyectos y vas a garantizar que independientemente de lo que pase, tú vas a salir ganador. Y la primera definitivamente es el dinero. Si tú te metes un proyecto que te va a remunerar económicamente, el dinero es oxígeno, el dinero es poder, el dinero el día de mañana te va a dar la capacidad de decirle sí o no a proyectos que quieras o no quieras hacer. Entonces tampoco me voy a hacer el inocente y les voy a decir que el dinero no importa. Claro que el dinero importa y claro que el dinero es un medio que te va a permitir darte el lujo de perseguir tus sueños. Sin embargo, no todo es dinero y eso es lo importante y más cuando estamos en nuestros 20s, ¿no? ¿Cuáles otras formas hay de conseguir ganancias? Yo creo que hay 2 formas más. La primera tiene que ver con experiencia, es decir, con desarrollar habilidades que tú en un futuro vas a poder aprovechar. Por ejemplo, imagínate que tú tienes un carnal, un compa que dice, oye, güey, pues acabo de empezar mi carrera musical, ¿no? Vi al Peso Pluma y yo quiero empezar mis corridos tumbados. Y dice, pues órale, carnal, qué chido. Y me dice, sí, yo ahí ando componiendo y creo que me va a ir muy bien. Oye, pues tengo un tema. Oye, ¿cuál es tu tema, carnal? No, pues me gustaría abrir mis redes sociales y me gustaría vender camisetas y vender tazas, ¿no? Y le dices, oye, pues ya publicaste tu primera canción. Y dice, no, ahí va. Pero pues me gustaría alguien ahí que me apoye. Digo, no tengo tanto dinero, pero pues ahí nos vamos a michas o te pago una comisión, ¿no? Ese proyecto seguramente no te va a dar lana. Honestamente, de que a tu carnal le pegue su carrera de corridos tumbados es difícil. Ahora, le puede pegar, sí le puede pegar, pero es muy difícil. Sin embargo, este proyecto te va a dar la habilidad o te va a dar la experiencia de saber cómo desarrollar mercancía para un proyecto. Y eso es infinitamente valioso. Hoy, el día de mañana tú quieres sacar un podcast, ya vas a ver cómo poner camisetas y tazas, ¿no? Ya vas a tener esa habilidad que en un futuro le va a quitar el peso a, oye, me tiene que ir muy bien en el video, porque ya vas a poder diversificar tus fuentes de ingreso. Entonces, para mí, el desarrollar habilidades es una característica clave de proyectos a los que te tienes que meter. Y la tercera tiene que ver con relaciones, con juntarte con gente con la que te gusta cómo piensa, con la que te gusta cómo vive su vida y realmente utilizarlos como mentor. Digo, utilizar suena muy feo, ¿no? Pero absorber sus conocimientos como mentor. Yo genuinamente creo, y esto me lo ha dado bien cabrón el podcast, de que no existe una motivación más pura que el ejemplo. Y el estar cerca de personas que tú admiras te permite humanizarlas. ¿Y qué te hace el humanizarlas? Te inspira. Porque tú ves a esta persona que admiras y dices, güey, este vato está bien cabrón, ¿cómo le hizo? Pero este vato es un ser humano, también va al baño, hace popó, hace pipí. O sea, es un güey que está anclado a la misma mortalidad, ¿no? Decía Ernest Becker que somos dioses con anos, ¿no?
estamos anclados a esta misma mortalidad. Entonces, el tener a estas personas enfrente te acaba ayudando a humanizarlas y eso te acaba inspirando. Ayer en mi torneo de póker me tocó jugar con el mejor jugador de póker de la historia, que se llama Phil Ivey, y me tocó sentarme al lado de él. Obviamente me estaba haciendo pipí del miedo, pero el hecho de poder platicar con él y humanizarlo te hace decir, oye, pues digo, está muy cabrón este güey, pero es un ser humano. Entonces, para mí el tema de las relaciones, desde el punto de vista de humanizar un mentor, pero también el generar amigos que se alineen con tus valores, es un elemento clave que definitivamente me hubiera gustado tomar en cuenta. Y la quinta cosa que realmente me hubiera gustado enfatizar y realmente me hubiera gustado, y creo que es la que menos entendí cuando era chico, es realmente disfrutar el proceso, disfrutar el camino. Y yo sé que es algo bien cliché y es algo que siempre les dicen, pero la neta, cuando crecen cuando creces le empiezas a dar razón a tus papás en casi todo. Y esa es una de esas frases que dices, ching, lo hubiera disfrutado. En lugar de estar yo en mi pedo, en lugar de estar yo pensando en cosas o en qué pensará esa persona o en si le gustará esta morra o no, o este vato o no, en realmente disfrutar la vida, disfrutar el proceso es algo clave. Hay una reflexión de un filósofo que a mí me gusta mucho, que se lo recomiendo. Es un filósofo que vivió en los 70s. El güey se llamaba Alan Watts. Y él tiene una reflexión en donde habla sobre el propósito de la vida. Y él dice, lo voy a parafrasear porque no sé si dije exactamente eso, no quiero que se retuerce en la tumba, pero dice más o menos así, dice: nosotros crecemos en esta vida bajo esta estructura lineal en donde tenemos que ser A y después ser B, después ser C y después ser D, ¿no? Nos venden como esta metanarrativa de nuestra vida que estamos condenados a seguir. Oye, naces, te metes a la escuela, te gradúas, consigues trabajo, consigues una novia o novio, te casas, tienes hijos, te jubilas y te mueres. Ese es el camino por default o la narrativa que nos venden en esta vida. Entonces, erróneamente asociamos nosotros el propósito de nuestra vida a llegar a B, llegar a C, llegar a D, llegar a E, llegar a F, hasta que cuando llegamos a F nos damos cuenta de que eso no se trataba. Entonces la reflexión de Alan Watts dice: el propósito de la vida es similar al propósito de una canción. El objetivo de una canción no es llegar al final de la canción. El objetivo de una canción es bailar mientras la música esté sonando. De eso se trata la vida. La vida no se trata de llegar a la muerte. Es más, la muerte muchas veces evitamos en pensarla porque es algo aterrador. La vida realmente se trata de disfrutar estos pequeños momentos, de disfrutar nuestra juventud, nuestra vejez, nuestra adultez y realmente encontrar algo mediante la práctica que nos apasione. Porque yo genuinamente creo que si disfrutas lo que haces, el proceso se vuelve la recompensa. Muchísimas gracias y vamos ahora a la entrevista. De verdad, gracias por su tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, mi querido Roberto. Aplauso para Roberto Martínez. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Roberto. Gracias. Vente, siéntate. Vamos a platicar un poquito porque... Bienvenido, Roberto. ¿Cómo estás? Bienvenido a Guanajuato. Qué placer. La gente está muy contenta. Estaba esperando de verdad con muchas ganas y mucho ánimo tu conferencia. ¿Cómo estás, Roberto? Bienvenido. Muy bien. La verdad, feliz de estar aquí, emocionado y pues contento también. Roberto, primer encuentro iberoamericano de pues Voces por la Paz. Como generador de contenido, Roberto, con todas tus plataformas, con la cantidad de gente que te sigue, Roberto, ¿cómo se siente esta, no sé si lo sientas como una responsabilidad o cómo lo manejes el generar contenidos adecuados, el generar contenidos que aporten, que sumen en la construcción de la paz y de muchas otras cosas? ¿Cómo lo vive una persona con tanta gente que te sigue y que consume tu contenido, Roberto? Pues es algo que con el tiempo, quieras o no, lo tienes que acabar aceptando, porque creo que la respuesta fácil es huir de esa responsabilidad que pudieras tú tener al publicar un contenido. Pero digo, a mí nunca me he proyectado yo como un modelo a seguir o como una persona perfecta, entonces creo yo que eso me ha permitido humanizarme, pero la verdad es que cada vez estoy más consciente del impacto que pudiera llegar a tener un contenido que se publica bajo mi nombre, y pues eso te hace tomarte las cosas un poco más en serio, ¿no? Porque yo empecé haciendo videos cuando tenía 15, 16, 17 años, y pues esa irreverencia que tienes cuando eres joven, pues ya no la tienes a tus 30, y eso también es bonito. O sea,
Entonces, pues sí, también obviamente porque a veces te empiezas a dar cuenta de los casos de consumo que tiene tu contenido. O sea, me acuerdo que me tocó platicar con Facundo hace algunos años, que Facundo era, pues no sé, ¿aquí conocen a Facundo? Era claro, Facundo Sí, una sí eminencia, lo una eminencia en el conocemos. entretenimiento mexicano. Y me acuerdo que la primera vez que lo conocí estábamos en Ciudad de México y estaba yo grabando una temporada de Creativo. Y Facundo ya había consumido mi podcast y cuando llega al estudio me dice, oye, güey, me acabo de dar cuenta que yo siempre consumo tus clips cagando. Y me dice, de hecho ya te vi, hasta me dieron ganas de cagar. Y a lo que voy es que uno no sabe en dónde se va a consumir tu contenido. O sea, tú solamente, y pasa mucho con canciones, pero tú solamente lanzas el contenido, pero uno lo puede estar consumiendo en el baño, uno lo puede estar consumiendo en un funeral, uno lo puede estar consumiendo en un momento crítico de su vida. Entonces, a veces es difícil considerar todas esas opciones en donde se consume tu contenido, pero eso es lo que hace que una pieza resuene o no. Hay canciones que para mí son muy importantes en mi vida, que pues a lo mejor el güey que las escribió nunca se imaginó que le iban a significar algo Claro. a alguien. Entonces es algo difícil de responsabilizarte, pero tú tienes que hacer lo que puedas con lo que tengas. Así es. Y digo, vamos en el baño donde sea, pues igual cuenta la Sí, sí. reproducción, ¿no? Cuenta la O sea, visita, sí. Exactamente, se agradece. Roberto, hablando con los chavos, de sus ideas, de lo que quieren, de sus anhelos, de repente se ha tomado, pues quizá muy a mal, ¿no? O muy a burla, el asunto de que más de la mitad de los jóvenes a punto de tomar una elección de carrera y de futuro, pues su elección, al menos en nuestro país, sea querer ser influencer, querer ser youtuber, querer ser generador de contenido. De repente mucha gente lo ve a mal. ¿Cómo lo ves tú que tanta gente y tan alto el porcentaje de jóvenes quieran apostar por esto que tú haces, ¿no? Sí, a mí me llama mucho la atención eso porque creo yo que nace de una malinterpretación de qué es la carrera. O sea, para mí las redes sociales nunca han sido un fin, siempre han sido un medio. ¿A qué me refiero? Yo, antes del podcast, yo vivía de mis libros. Yo publiqué mi primer libro en el 2017, se llama México Lindo y Querido Diario. Después publiqué Creativo en el 2018 y de hecho en el 2019 yo dejo de hacer videos y me retiro como año y medio. Porque la verdad es que no me gustaba mucho el molde de la carrera del creador de contenido. Hago una agencia de contenido, me hago director creativo y en esta agencia se me empiezan a ocurrir muchas ideas de qué hacer con mi proyecto. Entonces en el 2020 regreso a mi proyecto con estas ideas y empiezo a utilizar el podcast en un inicio como un medio para promocionar mi trabajo. Entonces a lo que voy es que cuando alguien dice quiero ser influencer, es como si yo te digo quiero ser famoso o quiero ser, o sea, es una consecuencia y qué chido. La neta es que no voy a negar que es algo positivo. Definitivamente el tener una plataforma y el tener influencia es algo positivo, pero la influencia es una consecuencia. Las redes son un medio. ¿Para qué quieres las redes? O sea, ¿qué es lo que quieres transmitir? Porque también, si no te haces tú este cuestionamiento desde muy temprano, empieza a generar carreras muy efímeras. O sea, hay gente que tiene one hit wonder, tanto en la música como en internet, ¿no? Hay gente que se hace famosa por un meme y ahí se queda. Hay gente que se hace famosa por un video y ahí se queda. ¿Por qué? Pues porque la gente, más que hacerse fan de ellos, se hace fan de la tendencia, de la moda. Entonces, cuando tú te cuestionas para qué quieres usar las redes sociales, se vuelve simplemente como algo necesario el que tú generes contenido. Entonces, para mí, la mejor manera de acercarte a las redes sociales es generar una expertise en cualquier área de conocimiento que te apasione y después, con esa expertise, usar las redes como un canal de comunicación para poder transmitir tu conocimiento y, ¿por qué no?, generarte una fuente de ingresos y una carrera alternativa. Eso, por ejemplo, tengo un muy buen amigo que se llama Diego Rosarín, que Diego Rosarín, él empezó en redes sociales hace muy poco. De hecho, cuando Diego estaba empezando, yo no estaba haciendo contenido, yo estaba como director creativo de esta agencia y él va conmigo en lo que en ese entonces teníamos un producto que se llama El Dictamen Creativo para ver qué poder hacer. Yo le dije, güey, pues la neta es que tú siento que eres un vato muy carismático y que tiene demasiado fondo. Tú nada más tienes que encontrar el formato correcto para expresar tus ideas. Y es una constante que yo he seguido a lo largo de mi carrera. Para mí, el fondo no es negociable, pero la forma es 100% negociable. ¿A qué me refiero? Yo puedo estar haciendo blogs, puedo estar dando conferencias, puedo estar escribiendo libros.
La forma en donde yo encapsulo mi mensaje, eso no importa. Si el día de mañana el podcast se muere, puedo estar haciendo hologramas, puedo estar haciendo más cosas. La forma no importa. ¿Qué es lo que importa? El fondo, el mensaje. ¿Qué es lo que para mí es interesante? ¿Con quién hablo? ¿Qué ideas persigo? Eso para mí no se puede tocar. Sin embargo, la forma es 100% negociable. Yo empiezo el podcast creativo en el 2016. En el 2016 nadie me veía. Ustedes ven mis primeros videos, mis primeros podcasts. No tienen visitas, bueno, a lo mejor ahorita sí por el morbo de los primeros capítulos, pero en su momento no vivía de esto y nadie me veía. Y era un contenido muy similar al que hago ahorita. Cuando yo me voy a mi agencia y empiezo a desarrollar ideas para poder posicionar contenido, me empiezo a dar cuenta que existía un área de oportunidad muy grande en hacer clips. Que hoy en día el estándar de cualquier podcast es tienes tu podcast y tienes tus clips. Bueno, en el 2020 esto no era el estándar. De hecho, casi nadie hacía clips. Joe Rogan lo hacía en Estados Unidos, pues lo hacía nada más en YouTube. Clips en todas las redes sociales de los contenidos macro en México, nadie lo hacía. Entonces yo vi un área de oportunidad y dije, bueno, ya tengo este fondo que a mí me gusta, vamos a negociar la forma. No me tienen que consumir el capítulo completo, a lo mejor nada más hay una parte que da risa. Hay muchos memes que han salido de podcast que, como el de es lo mismo, o es una construcción, ese meme salió de un podcast y la mayoría de la gente ni siquiera vio el podcast, vio el meme y no pasa nada. Entonces a lo que quiero llegar es, la forma es 100% negociable. Si hoy en día la gente consume clips, pues bueno, vamos a adaptar esa forma sin comprometer el fondo para generar casos de consumo. Y así lo hice con los clips y hoy en día creo que TikTok es el medio que más se está consumiendo y hay que encontrar la manera de negociar esa forma sin comprometer el fondo. Entonces ese sería como mi granito de arena. Oye, está muy interesante. Fondo no se negocia. La forma podría ser, ¿no? Sí, podría adecuarse. Me gustó eso, mi querido Roberto. Roberto, ¿cómo ves tú, con todo el trabajo que has hecho, director creativo, tu podcast, el trabajo en redes, a los chavos, ¿no? De repente, creo que a los chavos los han juzgado muy duramente y más a esta generación, ¿no? Y la generación de cristal y todo lo que conlleva, la fragilidad, lo sensible. ¿Tú cómo los ves, Roberto, con toda tu expertise, con todo lo que has hecho? Yo creo que también hay muchas áreas fuertes de esta generación de jóvenes. Sí, a mí la neta es que de cierta manera hasta te da envidia, ¿no? La juventud, o sea, la juventud... Y es esas cosas que no las aprecias hasta que te la quitan, ¿no? Es como, por ejemplo, alguien de aquí se ha roto un brazo, una pierna y ha tenido un yeso. O alguien de aquí de repente, todo el mundo le ha dado fiebre o se ha enfermado. Pero bueno, a lo que voy es que, pues no te das cuenta de qué tan importante es tu brazo hasta que te lo rompes. Dices, ching, extraño cuando no tenía este yeso, ¿no? Es de esas cosas que no te das cuenta hasta que te la quitan. Y lo mismo tiene que ver con el tema de ser joven. Y hay una ventaja que yo considero que es importantísima que tomen en cuenta, porque es una ventaja que les va a durar una cierta cantidad de años y en 5 o 10 años ya no la van a acabar teniendo, y es para mí el hecho, y ahorita y relacionándolo con la parte que la forma es 100% negociable. Yo creo que dentro de la forma, o sea, dentro de lo que se consume, existe un metabolismo. ¿A qué me refiero? Pues cuando tú tenías 15, 14 años, tú te podías comer un gansito, un pingüino y lo que sea, y no engordabas, ¿no? Porque tu metabolismo estaba, pues, en chinga, ¿no? Era muy rápido. Conforme vas creciendo, ese metabolismo empieza a desacelerarse. Y hoy en día, pues, yo ceno pesado y la mañana siguiente ya casi no la cuento, ¿verdad? Pero lo que voy es que el metabolismo se empieza a desacelerar. Con el contenido que consumimos pasa lo mismo. Hoy en día ustedes pues se meten a TikTok y no sé qué memes verán o qué referencias verán, pero ustedes están al filo de la navaja, ustedes saben exactamente qué es lo que vienen. De hecho, si me preguntaran a mí o le preguntan a algunos de ustedes que predijéramos qué es lo que sigue en los 5 años, seguramente su predicción va a estar un poco más acertada que la mía, porque yo ya tengo un poco de más distancia. Entonces, ese metabolismo es clave porque ustedes saben cuál va a ser el futuro. Y eso lo vas perdiendo porque conforme vas creciendo, para ti es cada vez más difícil adoptar nuevas formas de hacer las cosas. ¿Por qué? Pues porque ya tienes el precedente de que tienes una manera que algún día te funcionó. Entonces, para mí hoy en día es más difícil cambiar mi manera de hacer podcast porque ya lo hice una vez y me funcionó. Entonces, el yo poder adoptar una nueva forma de hacer podcast es desaprender
para después volver a aprender. Y es una ventaja que tienen considerablemente pues, la gente joven. Entonces, para mí me da muchísimo optimismo porque la neta es que, pues, quién sabe qué va a salir. O sea, a mí se me hace emocionante ver qué nuevas formas, qué nuevos formatos acaban saliendo. Porque también si agarramos como esta definición dialéctica del progreso, en el sentido de que tenemos algo que está funcionando y lo que acaba pasando es que después llega algo completamente opuesto a darle en la madre y después se genera como un híbrido entre estas dos cosas, se me hace bien interesante qué es lo que va a pasar, ¿no? Porque, por ejemplo, creo yo que el podcast es el hijo bastardo del videoblog y de la televisión. ¿A qué me refiero? Pues los programas de tele tienen mucha producción, tienen personas que se dedicaron a estudiar comunicación, que fueron a escuelas para poder leer teleprompters. Y después llega el videoblog, que es completamente opuesto. El videoblog es, ¿sabes qué? Yo no estudié nada que tenga que ver con esto, yo ni siquiera me puedo aprender un guión. De hecho, yo nada más me puedo aprender una línea y voy a hacer puros cortes en continuidad para poder transmitir un mensaje. Y después llega el podcast, y el podcast es como el híbrido entre estas dos escuelas. Y el podcast dice, bueno, pues a lo mejor no tenemos tanta producción como la tele, pero tampoco somos tan chileros como los bloggers, ¿no? Entonces genera este híbrido. Y lo curioso de este híbrido es que rescata muchas habilidades que existían en el formato que predecía la televisión, que es el radio. Hoy en día un conductor de radio está casi hecho para hacer podcast. Entonces a mí me da mucha curiosidad qué es lo que va a pasar, porque creo que la antítesis del podcast es TikTok, son los contenidos cortitos. Entonces, ¿qué sigue? No sé, pero qué chido. Y ustedes lo van a definir, la neta es que yo no sé, ustedes lo van a definir. Por eso, y coincido, mi querido Roberto, por eso los envidiamos, Sí, ¿no? la neta. Por eso los envidiamos. Se nos termina el tiempo, Roberto, está muy buena la plática. Roberto, para terminar, ¿qué representa para ti o cómo manejas el asunto de, no sé, de la paz a través de tus contenidos, de tu paz personal, Roberto, de tu paz mental? Que yo creo que si hablamos de paz para afuera, creo que deberíamos de echarnos un clavado en la paz mental de cada uno de nosotros. ¿Tú cómo manejas este concepto de la paz? Sí, a mí me gusta analizar, y lo dije un poco en la conferencia, a mí me gusta analizar la paz desde dos vertientes. Así como en la economía existe la microeconomía y la macroeconomía, yo creo que la paz se tiene que analizar en estos dos factores, ¿no? Existe la paz interna, que es la paz que cada uno de nosotros tenemos, que creo yo que la paz interna es un privilegio al que algunos de nosotros tenemos la capacidad de acceder y tiene mucho que ver con aceptar quiénes somos, tener las oportunidades de crecer, vivir en ambientes que nos generen competencias y que nos pongan a prueba, ¿no? Y luego también creo yo que la paz se tiene que analizar desde un nivel macro. Y ahí es en donde entra un poco el tema de la filantropía. Porque sí, nosotros aquí que estamos sentados con aire acondicionado en este teatro hermoso, pues tenemos el privilegio de que podemos alcanzar un nivel de paz mediante educación, mediante aprendizaje, mediante la práctica. Pero la realidad es que no todo el mundo tiene acceso a ese caminito. Entonces, la paz a nivel macro para nosotros, los que tenemos este privilegio, consiste en generar las condiciones materiales para que otras personas puedan tener este camino. Y creo yo que ahí es en donde sale lo verdaderamente puro del ser humano, cuando ayuda a la gente que no tiene por qué hacerlo, ¿no? Y es algo que a mí me llama mucho la atención. O sea, recordando un poco, por ejemplo, mi vida como estudiante, de las cosas con las que yo más me quedo, más me acuerdo, es con los profesores que tuve o con la gente que yo conocí, que fue buena conmigo sin tener que serlo, ¿no? O sea, acciones genuinamente desinteresadas y bondadosas te permiten darle a otros la oportunidad de tener el privilegio de seguir sus sueños. Y creo yo que de eso se trata la paz en un nivel macro, en generar, en bajar la escalera, ¿no? No sé si vieron esta película española que se hizo muy famosa hace algunos años, que creo que se llamaba El Pozo, la plataforma, ¿no? Que era como en una cárcel y había como muchas plataformas. Esa película me llamó mucho la atención porque resaltó algo, ¿cómo se llamaba? El hoyo, exactamente, sí. Esa película me llamó mucho la atención porque te das cuenta de lo cruel que puede llegar a ser el ser humano cuando se encuentra en una posición de poder. Y creo yo que eso es lo contrario a lo que deberíamos hacer. Para mí la paz consiste en bajar la escalera, en darle una rebanada del pastel a todos y en entender que genuinamente nos conviene que todo mundo tenga este privilegio de perseguir sus sueños. Porque si tenemos igualdades más estructurales, va a bajar la criminalidad y van a generar nuevos caminos que no tengan que ver con violencia para generar
maneras de vivir la vida. Entonces creo que también nosotros, que a lo mejor no hacemos nada, que no cometemos actos de violencia, tenemos una responsabilidad muy grande para ayudar a las personas que no tienen la misma voz que tenemos nosotros. Así es, pues les pido un fuerte aplauso para mi querido Gracias. Roberto Martínez. Muy bien, muchísimas gracias. Roberto, no sé si quieras cerrar pues, tu participación en este primer encuentro con algún otro mensaje. Pues no, nada más agradecer a todos ustedes por el tiempo, pues también por ver los podcasts, compartir los memes, los clips, lo que ustedes quieran. De verdad, para mí es un privilegio estar enfrente de ustedes y estoy muy agradecido con todo el cariño que me dieron hoy. Gracias. Nosotros contigo, mi querido Roberto, muchas gracias. Oigan, si les parece bien, nos tomamos una foto, sí. Roberto, ¿no? Para las plataformas del encuentro. ¿Qué les parece si se ponen todos de pie, ¿no? Para que salgamos todos bien en la foto con mi querido Roberto. Salud. Ahí está. Vamos a tomarnos una foto todos. Ven el teatro. Hoy te gustó el teatro, Roberto. Está chulísimo, bonito, ¿no? Bonito. Está bien chulo el Teatro del Bicentenario. Miren, ahí está. Ahí les voy a subir esta historia. Gracias. Y en lo que se preparan, familia. ¿Ya listos? A ver la foto. ¿Estamos listos? Ok. Ahí estamos. Nos toman la foto y ahorita yo tomo una acá para las redes. Levanten mano, todos levanten a mano. Exacto, que se vea el... Gracias, gracias. Ahí está. A ver, tomamos una acá. Gracias, aplausos, gracias. Familia. Les pido un fuerte aplauso para mi querido Roberto. Oye, Roberto, si me permites, ya vienen embajadores por la paz, unos pequeñitos importantes en la actividad del día de hoy. Y si nos ayudas, mi querido Roberto, a hacer una dinámica de manera simbólica a entregar y pasar pues estas pelotas que llevan cada una algunos mensajes, por supuesto, mensajes importantes, mensajes relevantes en torno a este primer encuentro que nos reúne el día de hoy. Si nos ayudan, por favor, a las pelotas, hacemos ya la dinámica de las pelotas. Estamos listos. Roberto también está listo para eso. Ahí viene la sorpresa, familia. ¿Qué ha habido? Ahí vienen las pelotas, ahí vienen las pelotas. Ahí vienen. Yo también. Un aplauso. ¡Aplauso, familia!
Agradecemos a todas y todos ustedes su asistencia. Asimismo, queremos agradecer la participación de los jóvenes de Danza Aptitud AC, quienes esta tarde se han sumado como agentes activos de paz y han dejado de manifiesto su compromiso, poniendo todo el corazón en esta dinámica. Gracias nuevamente a nuestros invitados especiales: Gonzalo Cázares, Antonio Jesús Navarro Padilla, Ismael Gómez Faisal y Roberto Martínez. Por supuesto, a cada uno de ustedes, jóvenes aquí presentes, los invitamos a seguir las redes sociales de Soy Paz, así como a consultar el programa de actividades de este primer encuentro de periodismo por la paz en el portal web soypaz.org. Gracias a todos por su participación. Muy buenas noches.